Antes de que los últimos soldados occidentales se hayan retirado del aeropuerto de Kabul, el mundo asistió impresionado al doloroso espectáculo de miedo, incertidumbre y dolor de los afganos, un pueblo atrapado nuevamente en una ratonera de locura fanática y violencia sectaria que, en apariencia, no encuentra salida. Y detrás de toda esta incertidumbre y desorden han quedado 20 años de guerra, el mayor fracaso político-militar de la historia de los Estados Unidos y una gravísima incógnita sobre el régimen fundamentalista que Washington deja atrás en esta región del mundo. En Asia Central existe un país sin salida al mar que limita al norte con Tayikistán y Turkmenistán, dos estados que fueron la periferia de la Unión Soviética. Afganistán es, históricamente, una fortaleza inexpugnable en el centro de Asia. Es el punto de encuentro de las rutas que van desde Oriente Medio a la India y desde las estepas del norte hasta el Golfo Pérsico. En esta región existen diferentes grupos étnicos. En el sur, la mayoría es pastún, una etnia que se extiende a Pakistán. Los combatientes talibanes son en su mayoría de la etnia pastún. En las regiones del norte conviven diferentes etnias: los tayikos, los hazara, uzbecos y turcomanos. Aquí también la mayoría es musulmana, aunque los señores de la guerra de estas regiones facilitaron y apoyaron en su mayoría la invasión de Estados Unidos. Es una región sin muchos recursos económicos, obviando las plantaciones de opio y la riqueza de su subsuelo, que posee tierras raras y que está cubierta casi en su totalidad por intrincadas cadenas montañosas como el Hindu Kush, que con sus cimas de 7.000 metros es una prolongación del Himalaya. Es en esta región remota, muy cercana a la frontera con Pakistán, donde los talibanes se han refugiado durante los últimos 20 años para planear la reconquista de Afganistán. Esta etnia pastún es la base de esta compleja región, y su origen racial se remonta al reino Durrani, que surge de la separación de los iraníes de Persia por el occidente y de los asiáticos del imperio mongol por el oriente. Y durante el siglo XIX, la ubicación geoestratégica de esta región hizo que su independencia fuera respetada, a fin de dejar un estado tapón que evitara una guerra entre rusos e ingleses, lo cual se ve reflejado en una franja de tierra denominada Corredor Wahan, el cual evitó que existiera una frontera directa entre Rusia y el Raj británico. Los comunistas afganos logran llegar al poder en 1973, apoyando un golpe de estado militar para derrocar a la monarquía. Se proclama la república y el nuevo mandatario es Daoud Khan, un familiar cercano del rey. En la primavera de 1978, los comunistas sienten que es hora de finalmente acceder al poder. En una noche asesinan al presidente Khan y a 23 miembros de su familia. Tanks loyal to young Communist Army officers now guard the palace where President Daoud, the last of the Afghan royal family, ruled. Inside, he and his family, including his young grandchildren, were shot dead when his palace guard lost their courageous battle to defend him. Inmediatamente el nuevo gobierno comunista comienza a implementar reformas.
una campaña masiva de alfabetización y reformas agrarias a favor de los campesinos. Estimula también a las mujeres a que dejen de llevar el velo que les cubre la cabeza. Pero lejos de Kabul, en las zonas rurales en las que vive el 80% de la población, muchos se sienten incómodos ante estos cambios. La gente vive de acuerdo a las tradiciones tribales y las enseñanzas del Islam. Las mujeres están aisladas y pueden venderse o comprarse como esposas. Las noticias sobre Kabul comienzan a preocupar al clero musulmán. A fin de imponer los cambios, el régimen comunista actúa sin escrúpulos ante cualquier tipo de oposición. La represión se dirige principalmente a islamistas y clérigos musulmanes. El castigo resulta ser severo y encarcelan a quienes se encuentran rezando en lugares no autorizados. En 1979 aumenta entre los afganos la disidencia contra el régimen comunista. Los activistas islámicos organizan un levantamiento armado. Sus miembros se llaman a sí mismos mujahidines, combatientes de la Guerra Santa. This revolution is an Islamic revolution, and it has its special aims and goals, which is to establish a pure Islamic system in Afghanistan, freedom of Afghanistan, and liberation of Afghanistan. Mientras tanto, en Moscú, el líder soviético Brezhnev está preocupado. Afganistán es un país vecino socialista. Una victoria de los mujahidines podría incitar a levantarse a los 50 millones de musulmanes que viven en la Unión Soviética. Entonces se decide enviar tropas soviéticas para restituir el orden. Soviet troops have been arriving in increasing numbers since early December. Then, on Christmas Eve, the arrivals increased dramatically. For 2 days and nights, Soviet planes landed at Korbel Airport, bringing an airborne division of around 6,000 men. Helicopters, too, landed in front of the astonished gaze of airport passengers. Estados Unidos reacciona rápidamente a la intervención de los soviéticos. El remoto Afganistán se convierte en el epicentro de la Guerra Fría. This invasion is an extremely serious threat to peace. A Soviet-occupied Afghanistan is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. Estados Unidos ve en Afganistán la posibilidad de debilitar a la Unión Soviética y apoya a los mujahidines con dinero y armas. El consejero de Seguridad Nacional vuela a Pakistán y alienta el orgullo religioso de los afganos. Land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right. God is on your side. Have you bought many guns? Yes. For Afghanistan? Yes, many guns. How many? About 30,000. 30,000? Yes. That's a lot of rupees. Where does the money come from? This come America. From America? Yes.
با توکل به خداوند الله اکبر گفته فیر شروع کن. A mediados de 1980, se hace evidente que los mujahidines pueden infligirle grandes daños al ejército soviético. Únicamente Kabul sigue permaneciendo totalmente bajo el control comunista. Since the Soviet invasion of Afghanistan in 1979, nearly 3 million Afghans have poured across Pakistan's long, unguarded border. Life is dangerous in Afghanistan. I have to escape from Afghanistan, our lovely country, to go to the Pakistan to join with our brother and Muslim brother. Muy cerca de la frontera afgana, la ciudad pakistaní de Peshawar acoge a cientos de miles de refugiados y se convierte en el centro de la resistencia. Allí los mujahidines obtienen el dinero y las armas que necesitan. Allí se instala también un hombre de Arabia Saudita, que muchos años después será conocido en el mundo entero, Osama Bin Laden. Apoya y recluta a combatientes extranjeros del mundo árabe que se unen a la yihad afgana. El islamismo radical se extiende a través de los campos de refugiados y los niños son el blanco de un adoctrinamiento masivo. Aquellos hombres árabes construyeron escuelas del Corán en los campamentos y las llamaron madrasas, seminarios religiosos donde se predicaba una versión ultra radical del Islam. Los niños eran educados y alimentados allí. Los aislaban, entrenaban y les lavaban el cerebro. Escogieron a los individuos más conservadores, los entrenaron y los convirtieron en asesinos. Нам приходится часто сталкиваться лицом к лицу с врагом. Приходится стрелять в людей и по мишеням. Приходится их убивать. Вот я просто включил. До сих пор я ничего не понял. Понятно, ни население, ни души. En la Unión Soviética, Afganistán se convierte en un desastre humano y financiero. El presidente Mikhail Gorbachev decide retirar las tropas. Контрреволюция и империализм превратили в кровоточащую рану Афганистан. Мы хотели бы уже в самом близком будущем вернуть на родину советские войска, находящиеся в Афганистане. The Soviet Union today formally agreed to pull its troops out of Afghanistan. Y contra todo pronóstico, los mujahidines derrotan al poderoso ejército soviético. Los rusos se van, pero en Kabul aún hay un gobierno comunista. Representa el último obstáculo para el establecimiento de una república islámica. Para los afganos, la guerra aún no ha terminado. In Afghanistan, the faithful Mujahideen are fighting to establish a pure Islamic government, and they are selflessly offering their lives, taking up arms in order to establish a foundation for the Sharia of Islam and the fundamental Islamic way. En 1992, los mujahidines bajan de las montañas y comienzan a merodear los alrededores de la capital. Kabul está cerca. This may be the critical moment of events so far. As we understand it, these men here, men of Hekmatyar, have taken over the presidential palace.
Al entrar en Kabul, los mujahidines tienen la oportunidad de hacer realidad su sueño y crear un Afganistán islámico independiente. En lugar de eso, comienzan a luchar entre sí y por el poder. Nos usaban para matar uno a otro. Es como dos personas cobardes que se hacen guerra, pues al lugar de ir un frente a otro, cogían niños civiles o mujeres civiles y estas se escondían en una casa de gente civil. Que en mi país tenemos muchos desiertos, muchas montañas, podían ir allí, matar uno a otro, pero no, los civiles teníamos que sufrir. Yo estaba esperando en esta habitación a mi madre con una revista de dibujos de cómico. Estaba mirando con mucha curiosidad esas imágenes que cayó una bomba justo en la habitación donde estaba yo. Me quemé con esta bomba. Los médicos que quedaban solamente curaban los que ellos, según ellos, se podía curar. Ya está. En mi caso, para ellos no era posible que sobreviva. En mi país, el valor de hombre y mujer siempre ha sido muy separado. Pero en mi caso, era una mujer quemada. ¿Quién me quería? Así que descartaban de ayudarme. Mi mamá iba en casas, buscaba algodones, cojines, quemaba. Y cogía la ceniza de estos algodones y traía en el hospital y metía en todos los agujeros de mi cuerpo para que no salga sangre. Mi cuerpo le curó mi madre. Aujourd'hui, la honte est à Kaboul. Kaboul, coupé du monde, déserté par les Occidentaux. Ambassade britannique, fermée. Ambassade des États-Unis, fermée. Ambassade de France, fermée. Mon sentiment, c'est que l'ONU et les puissances occidentales s'intéressaient à l'Afghanistan tant que nous nous battions contre l'URSS, contre le communisme. C'était l'ennemi commun. Ensuite, l'intérêt a complètement chuté, ils nous ont laissé tomber. Why there's fights? Why? Why? There's war in Afghanistan. In Afghanistan, I don't know why. There is between commander. You are a soldier. Cientos de miles de personas mueren en la guerra civil. Hombres, mujeres y niños. Los comandantes de las facciones mujahidines cometen crímenes de guerra, pero a nadie se le hace responsable y nadie admite la culpa. En 1994 se forma un nuevo movimiento, los talibanes. La palabra talibán significa estudiante del Islam. Muchos de sus miembros se forman en las escuelas coránicas. Su objetivo es restaurar la paz, el orden y la moralidad. Después de sus primeras victorias, obtienen un fuerte apoyo de Pakistán. Miles de huérfanos y niños que crecieron en los campos de refugiados de Pakistán se unen a este movimiento emergente. Es la avanzada de una nueva generación de fundamentalistas islámicos.
Juran y predican que traerán justicia. La nueva autoridad hace retroceder al país al siglo VI. Inician sus reformas erradicando el alcohol, las películas y cualquier otro tipo de entretenimiento. They imposed their own ferocious brand of fundamentalism, hanging television sets in the streets as a warning to sinners, cutting the heads off graven images. Cuando los talibanes llegan al poder, la guerra civil se termina y con ella la libertad. Las mujeres sufren una especial represión. امیال که چی طالبان انقلاب اسلامی مکتبای ما را که بسته کرده ما جگرخون هستیم خاطر که جگرخون هستیم که مکتبای ما را بسته کرده بی سواد میمانیم او که خلک په زور مسجد ته لیرو که ښځې د بازار بندو که نور ناروا بندو دا اگر د اسلامي اصول دي اسلامي قوانین دي دا موږ غواړو په دې که څوک سخت دریځي بولي کې نه بولي دا موږ غواړو Holy. Oh my God! Wow. That apparently does look like it is in the other building at this point. That's terrible. This is 16. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. En menos de un mes, luego del ataque a las Torres Gemelas, las fuerzas estadounidenses y británicas vuelan a Afganistán para capturar a Bin Laden y derrocar el régimen talibán que lo protege. Osama Bin Laden logra escapar y el régimen talibán colapsa. El fin de los talibanes anuncia el comienzo de una nueva era que devuelva la paz y la democracia a Afganistán. Y bajo un mandato de la OTAN, se establecen en Afganistán soldados de 51 países con la misión de promover la transición democrática en el país. Los combatientes talibanes aprovechan la decepción por los errores cometidos en la joven democracia, encuentran nuevos seguidores y se preparan para regresar. مثلا از کل افغانستان سایه هر ولایت پیش ما میاد از دولت‌های ممالک‌های اسلامی از و پیش ما مجاهدشان است که چچنایی است ازبکستانی است مثلا قزاقستانی است تاجیکستانی است ما بسیار مجاهدای خاص از خارج برای ما پیش ما میاد ولی ما اجازه نداریم که پیش تو هر کدامش تا موږ در وخیو Down. Wait. Are you okay, Eleanor? چک کردیم نگیریم چک ها اون چکش نگیریم این طرف به این طرف واسه نشه مسافت منطقه نشه زت میدادی لا درست یک تایی توضیح بود توضیح بود دم بشی طرف کشی
zumachen. Komm, zurücksetzen. Durchstoßen. Ah, nein, stopp. Ausfällen. Bestimmung soweit klar, komm. Und hinten MG nach hinten drin, ne? Gut, wir durchstoßen auf Donau, bei Donau sammeln, zu Ende. Und mit Durchstoßen. En 2014, mientras recrudece la violencia, las tropas internacionales reducen su presencia y también las organizaciones humanitarias abandonan Afganistán. En 2020, Estados Unidos anuncia la retirada completa de sus tropas y firma un acuerdo de paz con los talibanes. Los talibanes controlan ahora el 90% del país y pueden aprovechar la frágil democracia afgana para volver al poder. El futuro de los civiles y de las mujeres nuevamente está en peligro. En abril de 2021, Joe Biden anunció la retirada total de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana justo antes de la fecha simbólica del 11 de septiembre. That it's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. Desde el 2014, las tropas estadounidenses solo se encargaban de tareas de apoyo a los casi 300.000 soldados afganos empeñados en la lucha contra los talibanes. Los talibanes solo controlaban un tercio de los territorios en aquellos días. El resto, la mayoría, estaba en manos de los señores de la guerra locales y solo una pequeña parte estaba controlada por el gobierno afgano y los americanos. Durante años, desde sus escondites en las montañas, los talibanes han organizado ataques terroristas en las zonas controladas por el gobierno con el objetivo de debilitar las fuerzas occidentales y minar así la confianza de la población. Y con el anuncio de Biden, los talibanes vieron claras su oportunidad de derrotar a un ejército afgano bien equipado, pero desmoralizado y abandonado por sus propios aliados. En pocas semanas, 75.000 talibanes armados con fusiles de asalto y lanzagranadas emprendieron un camino triunfal hacia Kabul, haciéndose con el armamento estadounidense destinado al ejército afgano: artillería, drones, fusiles, helicópteros, visores nocturnos. En su avanzada han contado con el apoyo de la población rural y también de las etnias del norte del país, que tradicionalmente son enemigas de los talibanes. Así han conseguido en unas pocas semanas lo que la mayoría de analistas aseguraban podría suceder en meses: hacerse con el control de todas las principales capitales regionales del país e incluso forzar la huida del gobierno de Ghani y recuperar el palacio presidencial de Kabul. Lo que se teme es que en estos 20 años los talibanes no hayan cambiado nada. La Sharia, la ley islámica, ha vuelto a imponerse en todos los rincones del país y amenaza con volver a convertir la vida de muchos en una prisión medieval. Los talibanes han evolucionado. Desde 2018, el número 2 de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, ha abierto una representación diplomática en Qatar, desde donde se ha dedicado a tejer relaciones con Naciones Unidas, Rusia y China. Este mismo año, en Rusia, se celebraron unos encuentros entre los talibanes y el gobierno afgano. Desde entonces, los milicianos islámicos han viajado más veces a Mozambique. En julio de 2021, semanas antes de la retirada estadounidense, los talibanes fueron recibidos en Pekín por el ministro de Exteriores chino, y ahora en plena crisis, Rusia y China fueron los primeros países que se ofrecieron a reconocer el nuevo régimen de los talibanes con el objetivo de convertirse en interlocutores privilegiados. Vladimir Putin querría aprovechar la situación para retomar el protagonismo de Rusia en Asia Central, mientras que China planea incorporar a Afganistán a la Alianza Económica de la Ruta de la Seda a cambio de que los talibanes no apoyen a los separatistas musulmanes uigures de la región de Xinjiang. Razón geopolítica más. Afganistán confina con Irán, China y las repúblicas ex-soviéticas apoyadas por Rusia. Todos ellos adversarios estratégicos de Estados Unidos, un país que tenía en Afganistán sus únicas bases militares en Asia Central. Y también está en juego un gasoducto de 1.800 kilómetros que, iniciando en Turkmenistán, llegará a la India pasando por Afganistán y Pakistán, una infraestructura de más de $1.000 millones que los talibanes han prometido respetar
y que podría convertirse en uno de los mayores recursos económicos del país. Of this airfield, the intensity and the urgency of this moment. Every direction we look at Kabul International Airport, Afghans and foreigners in straight lines boarding the military transport planes that are all around this tarmac, taking Afghans not just away from their country, but away from the lives that they live, the identity they cherish, leaving everything behind to start from scratch. This urgent evacuation is one that no one expected, nobody wanted, and no one will forget. Let's just take a closer look at some of these. In the distance over here, you can see there's another queue of people here lining up. There's military helicopters in the sky, and there's so much traffic on this airfield now that we circled for quite some time overhead until we were given permission to land. There are said to be more than 10,000, possibly up to 14,000 people now in this airfield, waiting to board a flight to take them anywhere out of this country, foreigners as well as Afghans. Look at now, there's another queue, little children, families, not knowing what kind of life they're heading. Y mientras el caos se desarrolla en Afganistán, los políticos en Suiza y en toda Europa siguen muy de cerca y con mucha preocupación el desarrollo de los acontecimientos, no solamente por lo que pueda significar para la estabilidad de este país centroasiático, sino también por el impacto que este problema pueda tener aquí, en Europa, en relación al nuevo flujo migratorio que este conflicto podría desencadenar. Lo ocurrido en Afganistán y lo que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Kabul, aparentemente nos demuestra lo siguiente: que el Islam es incompatible con la democracia, que las potencias extranjeras no han comprendido la historia de Afganistán ni su idiosincrasia, y que el futuro de los ciudadanos locales que han colaborado de alguna manera con las fuerzas de ocupación es, ahora mismo, sumamente oscuro.